No todas las bodas terminan con una luna de miel. Algunas terminan con sirenas. El 12 de junio de 2023, a menos de 24 horas de sus votos, una frenética llamada al 911 rompió el silencio dentro de una mansión en Dakar. Una joven novia, aún con su vestido de boda, fue encontrada muerta en el fondo del hueco de un ascensor. Su anillo de bodas había desaparecido. Sus uñas estaban destrozadas de arañar, y las grabaciones que deberían haber explicado todo aparecieron borradas. Así que aquí va la pregunta. ¿Fue un trágico accidente o el crimen perfecto? ¿Cayó o la empujaron? Y si la empujaron, ¿quién, dentro de esa mansión, la quería fuera del camino tan rápido? ¿Qué crees que pasó en esos últimos momentos? Y si fueras tú, ¿aceptarías $70,000 por un año de lealtad o te irías? Deja tus ideas en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. Ahora, volvamos al principio porque antes de las sirenas, antes de la caída, hubo una boda. Y esa boda nunca tuvo que ver con el amor. Henry Mathis no era un hombre cualquiera. En Atlanta la gente lo llamaba Big Hank. Y no por su dinero ni por su poder, sino por su tamaño. Para cuando cumplió 64 años, pesaba más de 1,000 libras. Ya no podía ponerse de pie por sí mismo, ni cruzar una habitación caminando, ni siquiera pasar por la mayoría de las puertas. Vivía sujeto a una silla de ruedas chapada en oro, el tipo de cosa que esperarías ver en una película. Se deslizaba por los interminables pasillos de su mansión en Decatur, como un rey que se había comido a sí mismo hasta quedar preso en su propio cuerpo. Pero esta historia no empezó en la riqueza. Hank creció en el South Side de Atlanta a finales de los años 60 y principios de los 70. Era el tipo de chico que siempre quería más, incluso cuando no alcanzaba para todos. Abandonó la escuela en 9º grado. Y mientras sus compañeros perseguían diplomas, Hank ya perseguía dinero. En la década de 1980 lo encontró en las sombras, abriendo clubes de striptease, casas de apuestas y esos bares de trastienda de los que la gente susurraba pero nunca se atrevía a nombrar en voz alta. No construyó un imperio con amabilidad. Lo construyó con intimidación, con tratos que siempre terminaban a su favor, y con un apetito por todo: dinero, mujeres, comida y control. Cuando tenía 50 y tantos, Hank tenía millones en el banco. Tenía autos estacionados al frente que nunca conducía, armarios llenos de ropa que ya no podía ponerse y una reputación que se extendía por toda la ciudad. Pero una riqueza así tiene un costo. Quemó puentes con familiares que alguna vez lo quisieron, cortó a antiguos socios que lo ayudaron a escalar y dejó a mujeres atrás con nada más que amargura. Todo el que intentó acercarse acabó pagando un precio. Hank lo tenía todo, pero estaba solo. Y a medida que pasaron los años, su exceso lo alcanzó. La misma hambre que lo hizo rico lo dejó atrapado dentro de su propio cuerpo. Su salud colapsó. Su corazón apenas podía seguir el ritmo. Sus pulmones luchaban por aire. Se convirtió en un hombre al que otros tenían que cargar. Un hombre que pedía sus comidas desde una cama hecha a medida. Un hombre que gobernaba su mansión mediante cámaras y órdenes porque no podía moverse sin ayuda. 40 cámaras vigilaban cada habitación, cada pasillo, cada ángulo de aquella casa. Nada ocurría dentro de esos muros sin que Hank lo supiera. La única persona que nunca lo dejó fue su hermana, Claudette Mathis. En 2023 tenía 58 años. Y tras la muerte de su madre, asumió el papel de cuidadora. Algunos decían que era protectora, siempre velando por él, siempre rondando como una sombra. Otros decían que era dependiente, que sin el dinero de Hank no sería nada. Tal vez ambas cosas fueran ciertas. Lo que es seguro es esto: donde estaba Hank, Claudette no quedaba muy atrás. Ahora, imagina esto: una mansión que resuena con el sonido de ruedas sobre pisos de mármol. Un hombre demasiado pesado para ponerse de pie, pero todavía lo bastante agudo como para controlar todo lo que tocaba. Y una hermana que vivía de su imperio mientras mantenía a los extraños a raya.
Ese era el mundo que Henry Big Hank Mattis construyó. Un mundo que hacía que la gente se preguntara, ¿era él el prisionero o lo eran los demás? Luego llegó Jasmine Rochelle Brown. Con apenas 22 años, había perfeccionado el arte de parecer que lo tenía todo. En Instagram, donde más de 180,000 personas seguían cada una de sus publicaciones, parecía una estrella en ascenso. Bolsos de diseñador colgaban de sus hombros, pelucas caras enmarcaban su maquillaje impecable, y los pies de foto resumaban confianza. Para cualquiera que deslizara el dedo por la pantalla, Jasmine era la definición misma de la soft life. Posaba en restaurantes en los que apenas podía permitirse sentarse. Sonreía dentro de autos de lujo que pertenecían a amigos y etiquetaba marcas que jamás había comprado. Cada publicación estaba pulida, pero cada publicación era también una actuación. Porque detrás de los filtros, detrás del feed curado, había una chica cuya vida real se estaba desmoronando pedazo a pedazo. Jasmine había crecido ansiando atención, no porque fuera vanidosa, sino porque estaba hambrienta de ella. En 2014, cuando tenía solo 13 años, sus padres salieron de su mundo de formas que la mayoría no puede ni imaginar. Su madre, obsesionada con la moda y desesperada por hacerse ver en la industria, pasaba más tiempo persiguiendo desfiles que cuidando a su hija. Su padre, igualmente atrapado en ese mismo estilo de vida superficial, siguió adelante sin siquiera mirar atrás. La dejaron con parientes lejanos y nunca volvieron. Para una niña de su edad, fue un abandono disfrazado de conveniencia. Mientras sus padres posaban con atuendos y sonreían en las cámaras de otros, Jasmine aprendió que ella no importaba lo suficiente como para ser elegida. Esa herida quedó abierta incluso cuando creció. Para cuando cumplió 19, estaba lo bastante desesperada como para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Ese fue el año en que entró en clubes clandestinos, desnudándose bajo luces de neón mientras fingía que era algo temporal. Se decía a sí misma, solo haré esto hasta ahorrar lo suficiente. Pero las semanas se convirtieron en meses. El dinero apenas cubría el alquiler. Y cuando las facturas se apilaron más, se encontró aceptando acuerdos que odiaba. A los 20, se convirtió en lo que ella amargamente llamaba una bomba. Pasada de mano en mano por managers musicales que le prometían sesiones de fotos, contratos de modelaje, acceso al mundo con el que soñaba, solo para que esas promesas desaparecieran a la mañana siguiente. Fue usada, olvidada y obligada a cargar con una vergüenza que no le pertenecía. Y aún así, sonreía para la cámara. La verdad de sus noches no se parecía en nada a sus días en Instagram. Hubo noches en las que empeñaba joyas por dinero para recomprarlas días después, solo para mantener las apariencias. Hubo veces en que robó ropa de boutiques y la revendió en línea, publicando las mismas prendas en Instagram como si las hubiera comprado. Pasó semanas sin una cama donde dormir, saltando de sofá en sofá entre amigos tan arruinados como ella. Y cuando esos sofás se acabaron, se acurrucó en el asiento trasero de su destartalado Honda Civic, abrazando su bolso como si fuera una almohada, despertándose rígida pero lista para fingir otra foto glamurosa para sus seguidores. La supervivencia siempre iba disfrazada de éxito. Para 2023, ya no era solo estrés, era colapso. Debía casi $15,000. Las cuentas de crédito gritaban vencidas. Su casero pegó un aviso de desalojo en su puerta en febrero. Le quedaban 2 meses antes de ser echada por completo. Y para empeorar las cosas, su coche estaba a un pago de ser embargado. Cada parte de su vida se estaba desmoronando. Cada día era un reloj de cuenta regresiva que no podía detener. La misma chica que alardeaba de bolsos Chanel en Instagram no podía ni pagar la gasolina para cruzar la ciudad. Y entonces estaba su novio, Derek Carter, conocido en la calle y en pequeños estudios de grabación como The Boy. Tenía 26 años, un rapero con sueños más grandes que su cuenta bancaria. Para él, el mundo estaba a solo un éxito de distancia. Pasaba noches escribiendo letras, grabando coros, publicando clips en línea, esperando que algo explotara. Pero nada sucedía.
Sus reproducciones seguían bajas. Sus shows no eran pagados. Sus ambiciones pesaban sobre Jasmine, que ya cargaba más de lo que podía. En vez de aliviar sus cargas, Derek se las aumentaba. Claro que la amaba, pero amaba más la idea de triunfar. Para febrero de 2023, Derek estaba cansado de luchar. La presionaba constantemente, palabras como balas. «Nena, tienes que resolver algo. Necesitamos un golpe de verdad, algo grande. Eres bonita, pero lo bonito no paga las cuentas». Esas palabras dolieron porque no eran solo críticas. Eran un recordatorio de que su belleza, lo único que pensaba que podría salvarla, no los estaba salvando en absoluto. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a la estrella de Instagram que fingía ser, no a la mujer que se estaba ahogando bajo el peso de las deudas. Así que Jasmine empujó más fuerte en línea, publicando más, sonriendo más, montando sesiones que parecían ricas, aunque no lo eran. Pero aunque sus likes subían, su vida caía. Las órdenes de desalojo no se preocupaban por sus seguidores. Las compañías de crédito no se preocupaban por sus pies de foto. El Honda Civic no funcionaba a base de likes. Y fue entonces cuando la contradicción de su mundo alcanzó el punto máximo. Era admirada por miles de extraños, pero invisible para quienes alguna vez se llamaron su familia. Era glamurosa en fotos, pero estaba en la ruina en la vida real. Era adorada en línea, pero abandonada en la realidad. Era el mismo ciclo en el que había estado atrapada desde que sus padres la dejaron. Amada cuando convenía, olvidada cuando importaba. A finales de febrero, todo estaba al borde del quiebre. Le contó a Derek sus miedos. Le susurró de noche que estaba cansada de fingir. Admitió que no sabía cuánto más podría seguir. Y fue entonces cuando el tono de Derek cambió. Dejó de hablar de sueños y empezó a hablar de supervivencia. No podemos seguir luchando así. Necesitamos algo más grande, Jazz. Algo que lo cambie todo. Y aquí quiero detenerme para preguntarte. ¿Alguna vez conociste a alguien cuya vida se veía perfecta en línea, pero cuando caían los filtros apenas lograban sostenerse? Piénsalo. Deja tu opinión en los comentarios, porque esa era la realidad de Jasmine. Cada like que recibía era otro recordatorio de que la gente compraba una fantasía que ya no podía permitirse mantener. Y mientras estás aquí, cuéntanos desde dónde nos estás viendo ahora mismo. Veamos hasta dónde llega esta historia. La espalda de Jasmine estaba contra la pared. Los cobradores de deudas llamaban. Su casero esperaba. El pago de su coche estaba vencido, y su novio la presionaba para que actuara. Para marzo, no solo estaba desesperada, se había quedado sin opciones. En la desesperación, la gente toma decisiones que juró que nunca tomaría. Para Jasmine, esa desesperación estaba a punto de llevarla a la mansión de un hombre, cuyo nombre pesaba en Atlanta desde hacía décadas. Un hombre conocido como Big Hank, un hombre cuya vida no se parecía en nada a la suya, pero cuya oferta la tentaría de maneras a las que no podría resistirse. Una oferta que prometía salvación, pero que entregaría algo totalmente distinto. Y en el momento en que se cruzó con él, su vida se aceleró hacia una ventana de 24 horas que terminaría en muerte. Jasmine y Hank se conocieron en un momento en que ambos estaban en caída libre, aunque por razones muy diferentes. Era abril de 2023, y a ella la habían contratado para promocionar una línea de moda plus size en un evento privado en Buckhead. No era glamoroso, solo otro trabajo que había aceptado para juntar suficiente dinero y mantener las apariencias en línea. Llegó con una sonrisa forzada, lista para posar en fotos, lista para sostener productos que nunca podría comprar por sí misma. Sus seguidores de Instagram nunca lo sabrían. Verían imágenes pulidas, no la notificación de desalojo pegada en su puerta, ni las llamadas interminables de las compañías de crédito. Para todos en la sala, parecía una joven modelo con toda la vida por delante, pero por dentro apenas se sostenía con hilos. Esa tarde, Henry Big Hank Mattis también estaba allí. No era un invitado más. Era uno de los inversionistas detrás de la marca de ropa que se presentaba. Y cuando Hank apareció,
No entró caminando como los otros hombres de traje. Fue cargado por 2 de sus asistentes, su enorme cuerpo sujeto a una silla de ruedas dorada personalizada, que se desplazaba por el suelo como un trono con ruedas. La atmósfera cambió al instante. La gente sabía quién era, aunque nadie se atreviera a susurrar su nombre. Algunos asentían con respeto, otros apartaban la mirada con miedo. Su cuerpo se estaba desmoronando, su salud pendía de un hilo, pero sus ojos seguían siendo afilados. Escaneaban la sala con el mismo hambre con la que alguna vez construyó su imperio. Y cuando esos ojos se posaron en Jasmine, no miraron a ningún otro lado. Jasmine notó su mirada, pero la desestimó. Para ella, no era más que otro viejo con demasiado dinero, del tipo que ya había visto en clubes o tras bastidores de eventos musicales. Hombres así siempre querían algo. Pero Hank no solo la observaba, estaba calculando. Antes de que terminara la noche, hizo su jugada sin siquiera levantarse de su asiento. Envió al organizador del evento al otro lado de la sala con un mensaje. Dile que Big Hank quiere hablar. Dile que le haré valer su tiempo. Jasmine puso los ojos en blanco al principio. Ya había escuchado promesas así antes, y la mayoría terminaban en decepción. Pero algo en la seguridad de aquel mensaje se le quedó grabado. No respondió de inmediato. Sonrió educadamente y volvió a su trabajo, pero la semilla ya había sido plantada. 2 días después, se encontró dentro de la mansión de Hank en Decatur. No era solo una casa, era una fortaleza, pisos de mármol, pasillos que resonaban y cámaras en cada esquina. Entró cargando sus nervios como equipaje. Sabía que aquel hombre era peligroso, pero también sabía que sus opciones eran limitadas. La fecha de desalojo se acercaba. Sus deudas eran cada vez más pesadas. La presión de su novio más fuerte. Y ahora estaba allí, de pie frente a un hombre que podía resolverlo todo con una sola decisión. Hank no perdió tiempo con charlas triviales. La miró directo a los ojos, su voz áspera pero firme. Me estoy muriendo, nena. 2 años, máximo. Los médicos dicen menos. No quiero amor. Quiero lealtad. Me das compañía y pondré $70,000 en tus manos el día que te cases conmigo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Matrimonio, $70,000, lealtad a cambio de tiempo. Ella soltó una risa nerviosa, pensando que quizá estaba bromeando. Pero Hank no se rió. Sacó un fajo de billetes de un cajón y lo deslizó por la mesa. Aquí tienes 3,000 solo por escucharme. Se le cortó la respiración. Había sostenido dinero antes, pero no así. No en medio de una conversación, no colocado en su mano con tanta facilidad. Sintió su pulso acelerarse al tocar los billetes crujientes. En ese instante, cada aviso de pago vencido, cada llamada de los cobradores, cada lágrima derramada durmiendo en su coche, pasó frente a sus ojos. No era una broma, era real. Y entonces, desde la esquina de la sala, una voz rompió el silencio. Claudette Mathis, la hermana de Hank. Había estado observando todo el intercambio con ojos que traspasaban a Jasmine. Claudette murmuró en voz baja, lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Vas a arrepentirte de esto, Henry. Las palabras cargaban el peso de una advertencia envuelta en amargura, pero Hank no se inmutó. Se recostó en su silla, sonrió con arrogancia y miró las manos temblorosas de Jasmine, aferrando el dinero. Salió de la mansión con la mente dando vueltas. Durante días luchó con la oferta. Su orgullo le decía que no. Su desesperación le decía que sí. El efectivo en su bolso le recordaba que la decisión ya no era solo sobre ella. Era sobre sobrevivir. Cuando finalmente le contó a Derek sobre la reunión, esperaba que él la rechazara de inmediato. Al principio, lo hizo. Su rostro se torció con asco mientras caminaba de un lado a otro. ¿Qué? ¿Vas a dejar que un viejo te compre? Eso es repugnante. Eso no somos nosotros. Por un momento, Jasmine sintió alivio. Tal vez podía dejarlo pasar. Tal vez podía fingir que nunca había ocurrido. Pero entonces le mostró la prueba. Una captura de pantalla del saldo bancario de Hank.
Más de 3,4 millones de dólares intactos. La reacción de DeBoy cambió en segundos. Sus ojos se abrieron, su enojo se deshizo y su voz se suavizó. Bebé, este podría ser nuestro golpe, solo un año. Interpreta el papel, consigue el dinero y luego nos vamos. Ella lo miró, atónita por lo rápido que había cambiado de opinión. Pero al mismo tiempo, sus palabras resonaban con los mismos pensamientos que ella había estado ocultando de sí misma. Solo un año. Solo fingir. Solo sobrevivir. Ya no se trataba de moral, se trataba de matemáticas. 15,000 en deudas, 3,000 ya en su bolsillo, 70,000 prometidos, un novio empujándola a ver la imagen completa, y un hombre que parecía dispuesto a pagar cualquier precio por tenerla a su lado. Así que déjame preguntarte aquí mismo, si estuvieras en los zapatos de Yasmín, ¿te alejarías de ese dinero que podría limpiar tus deudas y comprar tu libertad? ¿O aceptarías el trato? Incluso sabiendo el riesgo, sé honesto. Deja tus pensamientos en los comentarios. Y de paso, cuéntanos desde dónde nos ves. Porque aquella única reunión puso en marcha una cadena de eventos que ni Yasmín, ni DeBoy, ni siquiera el propio Hank pudieron controlar. Era un trato hecho desde la desesperación. El 11 de junio de 2023, la boda tuvo lugar en una pequeña iglesia en Atlanta. El edificio no era majestuoso, pero la energía dentro era densa. Los invitados llenaban las bancas, vestidos con sus mejores galas de domingo, murmurando entre ellos mientras lanzaban miradas furtivas a la pareja, a punto de estar frente a Dios. Todos tenían una opinión, pero muy pocos se atrevían a decirla en voz alta. Aún así, los susurros cortaban el aire como cuchillas. Ella lo hace por la plata. Esas palabras flotaban en los rincones de la sala, repetidas de primo a primo, de amigo a amigo, mientras los ojos saltaban entre la novia y el hombre con el que se casaba. Henry Big Hank Matisse estaba al frente, sujeto a su silla de ruedas dorada personalizada. Su tamaño hacía que la silla pareciera más pequeña de lo que era, pero su brillo cegaba bajo las luces de la iglesia. No era solo una silla, era un trono, y todos en la sala lo sabían. El rostro de Hank estaba calmado, con esa misma mirada calculadora que lo había acompañado toda su vida. Su salud fallaba, su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía siendo aguda, dominante, peligrosa. Tenía 64 años, y mientras la mayoría de hombres de su edad se ralentizaban, Hank entraba rodando como si aún gobernara Atlanta. A su lado estaba Jasmine Rochelle Brown. El vestido bordado que llevaba brillaba como si hubiera sido hecho para otra persona. Alguien que viviera la vida que ella fingía tener en Instagram. Sostenía con fuerza su ramo, las manos temblorosas, no por nervios, sino por el peso de decisiones que ya no podía deshacer. Los susurros la siguieron en cada paso hacia el altar, quemándole los oídos, burlándose de sus votos antes de que pudiera siquiera pronunciarlos. Mantuvo la cabeza en alto, aunque por dentro se preguntaba si cada ojo en esa sala ya conocía su secreto. Esto no era amor, era supervivencia. En algún lugar del fondo, DeBoy acechaba. No estaba en smoking, no estaba en primera fila, pero su presencia se sentía igual. Se mezclaba con las sombras, observando con los puños apretados, su rostro indescifrable. Era el novio que le dijo que este era el movimiento. El hombre que una vez rechazó la propuesta de Hank, pero luego la llamó su golpe de suerte. No aplaudió cuando ella pasó, no sonrió cuando dijo sus votos, solo observaba, un hombre atrapado entre el orgullo y los celos, entre ver su plan desarrollarse y ver a la mujer que reclamaba como suya casarse con otro. Los votos fueron rápidos, la ceremonia más corta que la mayoría. No hubo largos discursos, ni lágrimas prolongadas, solo las palabras necesarias, los anillos intercambiados y la imagen de Hank inclinándose hacia adelante en su silla, sonriendo como un hombre que había ganado una apuesta en la que nadie más creía. El pastor los declaró marido y mujer, pero la multitud permaneció rígida. Los aplausos fueron suaves y dispersos.
La gente no aplaudía por amor aquel día. Aplaudían por el dinero mencionado en susurros, el secreto que todos ya conocían. La recepción se trasladó a un salón más pequeño conectado a la iglesia. Mesas con comida se alineaban en los costados. Pero el momento que silenció todos los murmullos llegó cuando uno de los asistentes de Hank rodó una bolsa de lona negra hasta el centro de la sala. No lo anunció. No lo explicó. Solo hizo un gesto y la bolsa fue colocada en las manos de Jasmine. Ella la abrió con cuidado y allí estaba. $70,000 en efectivo. Fajos apilados. Billetes nuevos. El olor del dinero tan fuerte que ahogaba. La sala quedó boquiabierta. Algunos negaron con la cabeza con asco. Otros mordieron sus labios con envidia. Jasmine sonrió, mostrando la sonrisa que reservaba para Instagram. Pero dentro de su pecho, su corazón golpeaba como tambores. Esa noche, en la privacidad de una suite de invitados, Jasmine sacó su teléfono. El resplandor de Snapchat iluminaba su rostro mientras sostenía los fajos de billetes en ambas manos, abanicándolos como una reina con su corona. Sus ojos brillaban, su sonrisa era amplia, y el pie de foto selló el momento. «Estamos arriba, solo un año, bebé». Lo envió en privado a D-Boy, y su respuesta llegó rápido. Emojis de fuego, signos de dinero, la clase de ánimo que le recordaba por qué había aceptado todo esto en primer lugar. No se trataba de votos, se trataba de libertad, o al menos eso pensaba. Pero lo que Jasmine no sabía era que la mansión en la que acababa de entrar no era un hogar, era una trampa de vigilancia. Más de 40 cámaras cubrían cada centímetro, cada pasillo, cada habitación, cada rincón. Hank ya había sido traicionado antes por mujeres que le prometieron lealtad y le robaron, por socios que sonrieron en su cara y lo apuñalaron por la espalda. Él no iba a dejar que eso volviera a pasar. Así que construyó su mansión como una jaula, una que podía vigilar desde sus monitores. Si Jasmine pensaba que estaba jugando, Hank estaba convencido de que él jugaba mejor. La primera noche lo demostró. Jasmine se negó a dormir en la habitación de Hank. Le sonrió educadamente durante la recepción, le agradeció por el dinero. Pero cuando la noche cayó y la casa quedó en silencio, se encerró en la suite de invitados. Hank no discutió, no rodó su silla hasta su puerta. Simplemente encendió sus monitores y esperó, porque sabía cómo lucía la desesperación. Sabía cómo sonaba la codicia. Y sabía que aquella joven novia no iba a detenerse en los 70,000. A las 3 de la mañana, las cámaras la captaron descalza, caminando de puntillas por los pasillos, con la bata en lugar del vestido de novia, los ojos moviéndose como si la persiguieran. Se metió en la oficina privada de Hank, tirando de cajones, jalando de cajas fuertes, buscando más. Se movía rápido, susurrando para sí misma, con las manos temblorosas como si el dinero tuviera que estar en alguna parte. Pero cada caja fuerte que probaba estaba cerrada, cada cajón vacío de lo que deseaba. No encontró nada. Y en otra sala, Hank se recostó en su silla, riéndose mientras miraba las pantallas. Que lo intente, no sabe con quién juega. La mañana llegó sin mención alguna de lo que había visto. Hank actuó como si nada hubiera pasado, como si su traición no hubiera quedado registrada en alta definición. Pero Claudette, su hermana, no fue tan indulgente. Lo arrinconó en el pasillo, su voz baja pero afilada. «Esta chica va a ser tu perdición, Henry. No es una esposa, es una ladrona». Hank tampoco discutió con ella. Solo agitó la mano, restando importancia a su advertencia. «Relájate, hermana. Solo es una niña. Lo tengo bajo control». Su sonrisa seguía ahí, la misma que llevaba desde el primer día que vio a Jasmine. Para él, esto no era amor ni lealtad. Era un juego. Y en su mente, él siempre estaba en control. Pero lo que Hank no entendía, y lo que Jasmine aún no podía ver, era que el juego que ambos estaban jugando avanzaba demasiado rápido como para detenerse. Ella pensaba que era solo un año de fingir, el tiempo suficiente para lograr su libertad. Él pensaba que tenía bajo control cada uno de sus movimientos,
Claudette pensaba que protegía a su hermano de otro desastre. Y Devoy pensaba que era el golpe que cambiaría todo. Porque la verdad era esta. Aquella boda no fue el comienzo de un amor. Fue la cuenta regresiva hacia la tragedia. Y el reloj ya había comenzado a correr. 24 horas después, Jasmine estaba muerta. El 12 de junio de 2023, a las 4:45 p.m., una frenética llamada entró al 911. La voz en la línea temblaba, casi quebrándose bajo el peso de cada palabra. La nueva esposa de mi hermano, no respira. Se cayó por el hueco del ascensor. Era Claudette Matisse. Su tono transmitía el pánico de alguien que quería que el mundo creyera que se había topado con una tragedia. Pero para el operador, era solo otra llamada de emergencia en una ciudad llena de ellas. Cuando los oficiales llegaron a la mansión de Decatur, no estaban preparados para la escena que los aguardaba. La casa era enorme, intimidante, una fortaleza con molduras doradas y cámaras en cada pared. Pero dentro, todas las miradas fueron hacia un solo lugar, el hueco abierto del ascensor. En el fondo yacía el cuerpo de Jasmine. Apenas un día antes había caminado por el pasillo de una iglesia con un vestido bordado, sonriendo para fotos que no sentía. Ahora esa misma joven estaba rota, inmóvil, su vida cortada antes de siquiera comenzar. Su cuello se había roto instantáneamente, un tipo de lesión que ningún médico podría reparar. Sus uñas contaban otra historia. Ya no estaban prolijamente cuidadas como en sus fotos de Instagram. Estaban destrozadas, partidas, desgarradas de tanto arañar las paredes en su caída. No fue una caída elegante. Fue desesperada, violenta y definitiva. Su anillo de boda, el mismo que Hank había puesto en su dedo menos de 24 horas antes, había desaparecido. A primera vista, los oficiales murmuraron lo mismo que Claudette había dicho por teléfono. Accidente. Los huecos de ascensor son peligrosos. Los fallos ocurren. Un resbalón, un tropiezo, una puerta abierta. Eso lo explicaría todo. Y sin embargo, al mirar más de cerca, la duda comenzó a infiltrarse, porque esa no era una casa cualquiera. La mansión de Hank estaba construida como Fort Knox. Más de 40 cámaras cubrían cada rincón de la propiedad. Cada pasillo, cada escalera, cada puerta estaba vigilada. Si alguien se había acercado a ese ascensor, si Jasmine había caído como Claudette afirmaba, debería haber imágenes, debería haber pruebas. Pero cuando los oficiales las pidieron, solo encontraron pantallas en blanco. Las cámaras orientadas hacia el pasillo del ascensor habían sido borradas, eliminadas, como si el momento nunca hubiera existido. Y aquí necesito detenerme y preguntarte, ¿qué crees que pasó aquí? ¿De verdad piensas que una joven novia podría simplemente tropezar y caer en un hueco abierto? ¿O piensas que alguien se aseguró de que no quedara registro de la verdad? Cuanto más miraban los oficiales, menos sentido tenía la palabra accidente. Los accidentes dejan rastros, grabaciones, huellas, explicaciones que coinciden con la escena. Pero esto estaba demasiado limpio en algunos aspectos, demasiado sucio en otros. El anillo faltante levantaba sospechas, las uñas destrozadas gritaban lucha, y el momento no podía ignorarse. Casada un día, muerta al siguiente. Claudette se mantuvo firme en su historia. Les dijo a los oficiales que había ido a buscar a Jasmine tras notar que no había bajado a cenar. Ella dijo que encontró las puertas del ascensor abiertas, llamó y miró hacia abajo para ver el cuerpo de Jasmine en el fondo. Su voz temblaba mientras describía el momento, pero incluso entre lágrimas, algo sonaba extraño. Era casi demasiado ensayado, como si hubiera practicado cada palabra antes de la llamada. Los oficiales se miraron entre sí. Aún no presionaron demasiado. Escribieron sus reportes, documentaron la escena e intentaron armar un cuadro que no cuadraba. Una cosa era segura. Alguien había hecho grandes esfuerzos para asegurarse de que la verdad quedara oculta. En una casa cableada con cámaras, la única grabación que faltaba era la del pasillo más importante. ¿Cómo ocurre eso por casualidad? Hank, por supuesto,
permanecía en segundo plano. No corrió hacia la escena, no gritó ni se derrumbó. Se quedó en su silla dorada, en silencio, mirando cómo los oficiales llenaban su mansión. Su expresión era inescrutable, pero su calma en medio del caos no pasó desapercibida. Un hombre que acababa de perder a su esposa de un día debería haber estado devastado, pero Hank no lo estaba. Estaba distante. Cuando los investigadores sacaron el cuerpo de Jasmine, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez no de los invitados de la boda, sino de las mismas personas que manejaban el caso. Todos pensaban lo mismo. Esto no fue solo una caída, no fue solo mala suerte. Había algo más aquí, algo más oscuro, algo que alguien quería ocultar para siempre. Al caer la noche, la noticia del accidente comenzó a circular en voz baja entre los que conocían a Hank y los que seguían a Jasmine en Instagram. La gente se desplazaba por sus publicaciones, viendo su última subida apenas horas antes de morir, sonriendo como si hubiera ganado. Nadie, al deslizar el dedo, podía imaginar que detrás de esos filtros y pies de foto, su reloj ya contaba hacia el final. Los detectives lo supieron desde el principio. Este no iba a ser un caso sencillo. Los accidentes no suelen borrar sus propias grabaciones, y las mujeres no suelen caer por huecos de ascensores solo horas después de casarse, a menos que alguien tenga algo que ganar. Así que volvieron al inicio, reconstruyendo cada paso del breve matrimonio de Jasmine. Y lo que encontraron solo hizo la tragedia más pesada. El primer gran hallazgo llegó cuando descubrieron un documento cuidadosamente guardado en la caja fuerte de la oficina de Hank. Un documento firmado apenas unas horas antes de la ceremonia. Era un acuerdo prenupcial, y su lenguaje era frío, claro y despiadado. Le quitaba a Jasmine todo derecho sobre la herencia de Henry Matisse. No importaba lo que le ocurriera a él, no importaba cómo terminara el matrimonio. Ella saldría con nada más que lo que ya tenía en la mano. Los 70,000 dólares entregados en la recepción estaban escritos en blanco y negro como un regalo. Eso significaba que si intentaba reclamar algo después de la muerte de Hank, no tendría base legal, ni derechos, ni poder. Y con ella muerta, su familia tampoco podría reclamar nada. Para los detectives, aquello parecía prueba de que Hank se había protegido desde el inicio. Pero el prenupcial solo levantó más preguntas. Si Hank ya la había dejado fuera de su riqueza en papel, entonces, ¿quién se beneficiaba realmente de su repentina muerte? La respuesta parecía apuntar a un solo lugar: Claudette Matisse. Antes de que el foco se centrara por completo en ella, los detectives revisaron otro nombre que seguía apareciendo: Derek Davoy Carter. Cuando los investigadores revisaron el teléfono de Jasmine, encontraron mensajes que pintaban un cuadro no de amor, sino de conspiración. Textos como "Run his pockets and secure the bag" no dejaban lugar a dudas. Davoy sabía del dinero. Había animado a Jasmine a seguir adelante con el matrimonio, no por lealtad, no por compañía, sino por la paga. Incluso había celebrado su Snapchat después de la boda, el mismo en el que ella mostraba fajos de billetes con la frase: "Estamos arriba, solo un año, bebé". A simple vista, se veía mal, muy mal. Pero las coartadas importan, y la de Davoy era sólida. En el momento de la muerte de Jasmine, el 12 de junio de 2023 a las 4:45 p.m., él estaba encerrado en un estudio de grabación al otro lado de la ciudad. Testigos lo confirmaron. Las grabaciones con fecha y hora lo respaldaban. Por una vez, el rapero en apuros tenía algo que funcionaba a su favor: pruebas. Podría haber soñado con gastar su dinero, pero no estuvo allí cuando ella murió. Eso dejó el foco ardiendo más sobre Claudette. Ella había estado allí. Ella fue quien llamó al 911. Ella fue la que dijo al mundo que Jasmine cayó. Y cuanto más miraban los detectives, más encajaban las piezas. Claudette se quedaría con todo si Hank moría. Con Jasmine fuera del camino, no habría herederos, ni reclamaciones rivales, ni batallas legales complicadas. El imperio se mantenía limpio, y también su acceso a él.
Lo que la selló como algo más que sospechosa fue la evidencia hallada en el mismo lugar donde Yasmín dio su último aliento. Huellas dactilares. El panel del ascensor, el que controlaba las puertas, tenía impresiones borrosas que pertenecían a Claudette. No solo un toque aquí y allá, sino marcas fuertes, del tipo que esperarías si alguien hubiera tirado de él, forzándolo, abriéndolo a la fuerza. Los investigadores se miraron con el mismo pensamiento no dicho. Los accidentes no suelen venir acompañados de huellas así. Aún así, Claudette lo negó todo. Les dijo a los detectives que solo había presionado el panel en pánico después de encontrar el cuerpo de Yasmín. Aseguró que estaba histérica, golpeando botones, tratando de hacer algo, lo que fuera. Lloró mientras lo decía. Mostró sus manos como si también fuera una víctima. Pero los detectives no estaban convencidos. El pánico se ve de una manera, la fuerza de otra, y aquello parecía fuerza. El punto de inflexión en la investigación llegó semanas después. Los equipos de informática forense revisaron a fondo el sistema de vigilancia de Hank, hurgando en archivos que él pensaba borrados para siempre. Enterrado en los discos, parcialmente dañado pero recuperable, encontraron lo que parecía un clip eliminado. La grabación recuperada hizo que incluso detectives experimentados se recostaran en sus sillas. El clip mostraba a Yasmín en una acalorada discusión con Hank. Su voz se quebraba de furia mientras gritaba: «¡Viejo asqueroso! ¡Egoísta! Ni siquiera puedes caminar, pero crees que me posees». Ella no sonreía, no fingía, estaba peleando. Y entonces llegó la respuesta de Hank, fría, firme, cortando sus palabras como una cuchilla. «Tú no sales de mi vida, Yasmín, no con vida». La pantalla titiló. Luego, en el video granuloso, dos sombras se movieron, cerrándose sobre ella desde ambos lados. El grito de Yasmín atravesó la sala mientras los detectives observaban. Después, la grabación se cortó abruptamente. No se mostró la lucha completa, ni el desenlace, solo oscuridad. El clip había sido recortado, intencionalmente o al borrarse. Nadie podía asegurarlo, pero era suficiente. Suficiente para demostrar que ella no simplemente había caído. Suficiente para probar que Hank no era solo un anciano enfermo suplicando compañía. Seguía siendo peligroso, seguía en control incluso desde esa silla. El clip también planteó otra pregunta para la que nadie estaba preparado. Había dos sombras. Una era Claudette. Eso estaba claro por su complexión, sus movimientos, su silueta reconocible. Pero la segunda era alguien más. Los investigadores revisaron cada ángulo, ralentizaron el video, hicieron zoom en la figura borrosa, pero nada reveló un rostro. Lo que sí sabían era esto: Hank tenía asistentes, hombres leales que lo cargaban en eventos, que hacían lo que pedía sin dudar. Se los había visto en la boda levantando su enorme cuerpo, ajustando su silla, custodiando los bordes de las salas. Y justo después de la muerte de Yasmín, esos mismos asistentes desaparecieron. No contestaron llamadas, sin direcciones, sin rastros. Se desvanecieron como fantasmas, y hasta hoy nunca han sido encontrados. El misterio de la segunda sombra pesaba sobre el caso. Si Claudette había forzado el ascensor, ¿lo hizo sola? ¿O uno de los hombres de Hank la ayudó, actuando bajo sus órdenes, limpiando su desastre? El solo pensarlo incomodaba a los detectives, porque si esos asistentes habían estado dispuestos a desaparecer por Hank, ¿qué más habían estado dispuestos a hacer? A finales de julio, la investigación dio un giro decisivo. DeBoy fue exonerado. Hank, escudado tras sus problemas de salud, quedaba ahora expuesto como manipulador y cruel. Y Claudette, con sus huellas, su cercanía y su motivo, era quien estaba directamente en la línea de fuego. Pero déjame detenerme y preguntarte, ¿qué harías tú? Si fueras un detective sosteniendo esa grabación, viendo las huellas de Claudette en el panel, escuchando la voz de Hank amenazando la vida de Yasmín, ¿te detendrías en ella? ¿O seguirías persiguiendo la sombra perdida, a los asistentes que desaparecieron sin dejar rastro? Deja tu opinión en los comentarios
Y cuéntanos desde dónde nos ves. Porque lo que comenzó como susurros de un accidente se estaba desmoronando rápido. Ya no era cuestión de si Yasmín había caído. La verdadera pregunta era quién se aseguró de que nunca se levantara. El 3 de agosto de 2023, Claudette fue arrestada. Durante semanas había caminado por la mansión actuando como si siguiera en control, como si nada pudiera tocarla. Pero cuando los detectives finalmente la sentaron en una sala de interrogatorios y cerraron la puerta, las grietas comenzaron a mostrarse. Al principio se sentó rígida, brazos cruzados, el mentón alto como si no tuviera nada que responder. Pero cuando las preguntas se hicieron más duras, cuando las pruebas comenzaron a apilarse frente a ella, el peso de todo la quebró. Sus labios temblaron, sus ojos se desviaron, y finalmente las palabras se escaparon. Solo hice lo que Henry me dijo. ¿Creen que esta es la primera vez? Nos encargamos de otra chica hace 2 años. Ella pensó que podía robarle. La sala se heló. Los detectives se quedaron paralizados en sus asientos, mirándola como si acabara de confesar un asesinato que nadie había sabido conectar. 2 años atrás, otra chica. No solo Yasmín, no solo una tragedia, algo más oscuro, algo escondido a plena vista. Claudette no lo dijo como si fuera un rumor. Lo dijo como un hecho. Lo dijo como si hubiera cargado con ese secreto tanto tiempo que se había vuelto normal. El nombre surgió rápido cuando los detectives la presionaron más. Tamika Ross. En abril de 2021, Tamika había sido una joven bailarina que alguna vez vivió con Hank. Tenía 23 años, era hermosa, llena de energía, pero desapareció una noche sin aviso. La policía en ese entonces lo atribuyó a su estilo de vida, la etiquetó como una fugitiva, y el caso se enfrió en semanas. Nadie investigó más, nadie presionó más. Y así, su nombre se desvaneció en la larga lista de mujeres desaparecidas que nunca obtuvieron justicia. Pero Claudette acababa de reabrir ese expediente con un simple desliz de su lengua. Los detectives revisaron el caso antiguo, sacando archivos, repasando notas, y un detalle resaltó como una bandera roja. En 2021, poco después de la desaparición de Tamika, entró una denuncia anónima. La pista afirmaba que un cuerpo, posiblemente el de Tamika, había sido cremado menos de 24 horas después de haber sido vista por última vez. Ese apresurado proceso ya había levantado sospechas en aquel entonces, pero sin pruebas, sin papeles, no fue a ninguna parte. Con la confesión de Claudette, los detectives tuvieron razones para destapar aquella historia. Rastrearon la pista hasta una funeraria vinculada a la familia Mathis. Y cuando incautaron los registros en el verano de 2023, lo que encontraron confirmó la pesadilla. En un cajón cerrado con llave, apartado de los archivos públicos, había formularios de cremación que no solo parecían sospechosos, gritaban fraude. Los formularios llevaban la firma de Claudette, su propia caligrafía autorizando que un cuerpo fuera reducido a cenizas en menos de un día, sin verificación de identidad, sin fotos, sin documentación que probara siquiera quién era el cuerpo. Era como si alguien hubiera querido borrar una vida tan completamente que no quedara nada más que humo. Pero los detectives no se detuvieron allí. Siguieron el dinero, y el dinero siempre dice la verdad. Lo que descubrieron fue un rastro de pagos que vinculaba a la funeraria directamente con una empresa fantasma controlada por Hank. Transferencias discretas, cuentas ocultas, suficiente para demostrar que no era solo Claudette encubriendo huellas, era Hank también. Juntos habían enterrado la desaparición de Tamika bajo montones de papeles falsificados y cenizas imposibles de rastrear. La realización golpeó a los detectives como una ola. Yasmín no fue la primera, solo fue la más reciente. No era una tragedia aislada. Era un patrón, un sistema, una forma en la que Hank y Claudette habían estado limpiando sus desastres durante años. Y piensa en eso por un momento. ¿Cuántos otros nombres nunca entraron al sistema? ¿Cuántas mujeres llegaron a esa mansión creyendo que habían encontrado dinero, seguridad o un atajo hacia una vida mejor?
solo para desaparecer sin que nadie lo notara. Deja tus pensamientos en los comentarios, porque cuando este detalle salió a la luz, hasta los detectives admitieron que les daba miedo conocer la cifra real. Claudette intentó retractarse cuando el peso de sus palabras cayó sobre ella. Lloró, suplicó, insistió en que solo seguía las órdenes de Henry, que no tenía elección. Se pintó a sí misma como la hermana leal atrapada bajo el pulgar de un hombre que exigía obediencia. Pero su firma en esos formularios contaba otra historia. Sus huellas en el panel del ascensor contaban otra. Su voz en la llamada al 911 aseguraba que no era una simple espectadora. Estaba hasta el cuello y lo sabía. La historia de Tamika Ross no era solo una nota al margen. Era la pieza faltante del rompecabezas. Demostraba que la muerte de Jasmine no fue un accidente aislado. Demostraba que Hank y Claudette habían estado encubriendo durante años, escondiendo cuerpos detrás de humo y papeleo, pagando a quien hiciera falta, asegurándose de que nadie pudiera conectar los puntos. Pero ahora los puntos se conectaban solos. Para los investigadores, fue como descorrer un telón en un escenario que nadie quería admitir que existía. Detrás de la silla de ruedas dorada de Hank, detrás del acto de cuidadora leal de Claudette, había un rastro de mentiras y cenizas. Y una vez descubierto ese rastro, no había marcha atrás. Dime, ¿qué crees que debió hacer Claudette? ¿Proteger a su hermano sin importar el costo o haberse apartado antes de que la sangre manchara sus manos? Deja tu opinión en los comentarios, porque para cuando los detectives cerraron ese cajón de registros, para cuando rastrearon esos pagos hasta Hank, la caída del Imperio Matisse ya no trataba solo de Jasmine. Se trataba de Tamika. Se trataba de cada secreto escondido en esa mansión. Y se trataba de un hermano y una hermana que pensaron que el dinero podía enterrar la verdad, solo para descubrir que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. El juicio de Claudette en mayo de 2024 fue el tipo de caso que sacudió al condado de Fulton desde adentro. Los tribunales ven tragedias todos los días. Pero esto no era solo otro juicio. Era la historia de un hermano y una hermana, que convirtieron la lealtad en un arma, el dinero en un escudo, y las vidas en cenizas. Desde el momento en que la fiscalía abrió, la atmósfera en la sala era espesa porque todos sabían que no estaban hablando de un solo asesinato. Estaban hablando de patrones, de encubrimientos, de años de secretos finalmente arrastrados a la luz. La evidencia golpeó como un martillo. Los jurados fueron obligados a ver la grabación recuperada. Aquel clip borroso de Jasmine gritando en la mansión, su voz quebrada de furia. Viejo asqueroso, egoísta. Ni siquiera puedes caminar, pero crees que me posees. Y luego vinieron las palabras de Hank, calmadas, escalofriantes, definitivas. No sales de mi vida, Jasmine. No con vida. El jurado quedó congelado mientras veía a dos sombras cerrarse sobre ella antes de que la pantalla se cortara a negro. No era solo evidencia, era un espectro. Luego vino el papeleo. Los fiscales presentaron los formularios de cremación falsificados de abril de 2021. Los que borraron a Tamika Ross de la existencia en menos de 24 horas. Sin identificación, sin fotos, sin verificación. Solo cenizas esparcidas mientras su familia esperaba una llamada que nunca llegó. La firma de Claudette brillaba ante el jurado en esos formularios. Prueba innegable de que no había sido una espectadora. Había sido parte de la máquina que borraba vidas. Y junto a esos formularios, vino el rastro bancario. Transferencias que lo vinculaban todo con la empresa fantasma de Hank. Era lavado de dinero convertido en eliminación de cuerpos. Si los documentos no convencían al jurado, los gritos finales de Jasmine lo hicieron. Los detectives reprodujeron el audio de sus últimos momentos, su miedo crudo, su voz desesperada, cortada en seco por el silencio. Algunos jurados apartaron la mirada, incapaces de enfrentar la pantalla. Otros se limpiaron las lágrimas. Para cuando la fiscalía terminó, ya no quedaba simpatía para Claudette. Su defensa lo intentó de todas formas. La pintaron como una víctima,
una mujer manipulada por un hermano dominante, alguien que solo obedecía por miedo. Decían que ella había vivido toda su vida a la sombra de Hank y que todo lo que hizo fue para protegerse de su ira. Pero el jurado no se dejó convencer porque esto no se trataba de un acto impulsivo. Se trataba de décadas de encubrimiento, décadas de protección, décadas de ocultar sus crímenes mientras vivía de su fortuna. Ella no era una víctima, era su cómplice. El 20 de junio de 2024 llegó el veredicto. Culpable. 2 cargos de asesinato en primer grado y obstrucción. Claudette Mathis fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para algunos, fue justicia. Para otros, solo la mitad. Porque la otra mitad, el hombre que lo orquestó todo, nunca vería el interior de una celda. Cuando los investigadores estaban preparando cargos contra Hank, su salud ya se había desplomado. El 29 de octubre de 2023, apenas unas semanas después del arresto de Claudette, Henry Big Hank Mathis murió mientras dormía de un paro cardíaco. Para el público, parecía que había escapado de la justicia terrenal, deslizándose antes de que el sistema pudiera responsabilizarlo. Para los detectives que habían pasado meses desenredando sus mentiras, se sintió como si el diablo hubiera elegido su propia salida, dejando a todos los demás para limpiar los escombros. Pero la muerte no borró las sospechas. Durante el juicio de Claudette, surgió otra revelación. Una vecina anciana, con voz temblorosa pero decidida, subió al estrado. Testificó que en 2019 había visto a 2 hombres arrastrando a una mujer que gritaba hacia la casa de Hank a altas horas de la noche. Lo denunció en aquel entonces, pero nadie le creyó. Sin pruebas, sin seguimiento, solo otra denuncia ignorada. Ahora, con el caso de Jasmine abierto, sus palabras finalmente tuvieron peso. Los detectives se sentaron en esa sala de audiencias y comprendieron lo que siempre habían temido. Jasmine y Tamika quizá no habían sido las únicas. De repente, la mansión en Decatur no era solo una escena del crimen. Era un cementerio sin lápidas. ¿Cuántas mujeres nunca lograron salir? ¿Cuántos nombres jamás se recuperarían porque sus cenizas fueron esparcidas, sus documentos falsificados y sus familias condenadas al silencio? Esa pregunta atormentó a la ciudad mucho después de que el juicio terminara. Cuando llegó el funeral de Hank, la ironía fue amarga. El hombre que había construido su imperio en las sombras fue enterrado con flores e himnos. Pero fíjate quién no estaba allí: la familia de Jasmine. Ellos se negaron a asistir, rechazando honrar al hombre que creían que le robó la vida a su hija. Las bancas se llenaron con unos pocos viejos rostros del pasado de Hank. Personas que miraban hacia abajo en lugar de al frente. Personas que susurraban, pero nunca decían la verdad en voz alta. Y luego estaba The Boy. Tampoco fue al funeral. En cambio, hizo lo que mejor sabía hacer. Transformó su dolor en música. Un tema titulado Gold Digger's Lullaby apareció en las plataformas de streaming semanas después. Era crudo, amargo y sin disculpas. El coro se burlaba de la idea del dinero fácil. Los versos lanzaban dardos contra las decisiones de Jasmine, y el estribillo repetía una advertencia: juega con la bolsa del hombre equivocado y terminarás en una bolsa para cadáveres. La canción se volvió viral en TikTok. Los usuarios la mezclaban con los clips de Snapchat de Jasmine en la noche de bodas. Aquel en el que mostraba fajos de billetes con la leyenda: estamos arriba, solo un año, bebé. Internet lo convirtió en un debate. Algunos decían que Jasmine fue codiciosa, que firmó su propia sentencia al perseguir un pago rápido. Otros argumentaban que fue una víctima, una joven atrapada por la pobreza y la presión, aprovechada por un hombre que vio en su desesperación una oportunidad. Las secciones de comentarios se encendieron con opiniones, hashtags y videos de reacción. Lo que una vez fue una tragedia privada se convirtió en una conversación cultural sobre el amor, el dinero y la supervivencia. Jasmine creyó que estaba entrando en su boleto dorado. Un año de fingir, un año de actuar como si perteneciera, y luego libertad con $70,000 en el bolsillo.
pero en lugar de libertad, caminó directo hacia una trampa. No sabía que la casa a la que entraba era más una jaula, que cada pasillo estaba cableado, que cada movimiento ya estaba siendo vigilado. No sabía que el hombre que creyó débil seguía siendo fuerte en lo que más importaba: dinero, control, manipulación. Big Hank creía que el dinero compraba lealtad. Creía que mientras agitara suficiente efectivo, la gente se quedaría sin importar cuánto los degradara, sin importar cuánto les exigiera. Claudette creía que los lazos de sangre lo justificaban todo. En su mente, la familia iba primero, incluso cuando significaba tener sangre en las manos. Y Jasmine, ella creía que su belleza podía burlar al poder. Creía que podía interpretar su papel, sonreír un tiempo y luego marcharse intacta. Pero en esa casa, en esa familia, nadie salía limpio. Las tres creencias chocaron en apenas 24 horas. Una boda que debía ser un comienzo se convirtió en un final. Los votos que debían prometer un futuro se transformaron en el preludio de la muerte. Los 70,000 que se suponía iban a salvar a Jasmine se convirtieron en el mismo precio que la mató. Y cuando los detectives levantaron las capas, se dieron cuenta de que esto no se trataba solo de una novia. No era solo una discusión o una caída por un hueco de ascensor. Era una dinastía construida sobre mentiras, secretos, cenizas y sangre. Descubrieron no solo la muerte de Jasmine, no solo el borrado de Tamika Ross, sino la posibilidad de otras. Mujeres cuyos nombres quizá nunca se conozcan, cuyos últimos gritos fueron ahogados por el dinero y el poder. A veces los mayores sobresaltos no están en la caída misma. Están en lo que la caída revela. La casa que parecía una mansión era en realidad un cementerio disfrazado. El hombre que parecía demasiado enfermo para pelear seguía moviendo los hilos. La hermana que parecía una cuidadora ejecutaba órdenes que destruían vidas. Y al final, solo una línea queda como verdad. Jasmine pasó su vida persiguiendo riqueza y validación. Pero lo que encontró fue una trampa mortal disfrazada de mansión. La fortuna de Big Hank no pudo salvarlo. La lealtad de Claudette la destruyó. Y todo lo que quedó fueron cenizas, sangre y un recuerdo en Snapchat que se convirtió en sentencia de muerte. Así que déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho tú si hubieras sido Jasmine? ¿Tomar el dinero, interpretar el papel y esperar escapar? ¿O alejarte de la mansión y luchar por sobrevivir un día más? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides contarnos desde dónde nos ves. Gracias por mirar. Si encontraste esta historia impactante, asegúrate de suscribirte, dar like y compartir tu opinión aquí abajo.